Bienvenidos de regreso, estamos en el programa Háblame Derecho, el programa de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, en el canal judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conversando sobre el tema daño moral y daños punitivos. Quiero, antes de que continuemos, recordarle a nuestro auditorio que en la pantalla está apareciendo o vienen apareciendo los domicilios de las redes sociales a donde nos pueden dirigir sus comentarios, sus preguntas y sus opiniones. Asimismo, quiero hacerle una invitación a todo el público para que consulte en el sitio de la Barra los eventos técnicos y de estudio que realizamos sobre nuestro peculiar quehacer, que es el derecho. Muy bien, hablábamos, amigos, antes del corte, de la estructura de lo que es un daño moral, y decíamos se requiere una conducta, el que se cause un perjuicio, no necesariamente material, puede ser únicamente el mismo daño moral, y obviamente que entre la conducta y el daño exista un nexo de causalidad. Muy bien. Edward, estabas mencionando un entorno legislativo, un entorno normativo legal a esta figura. ¿Cómo lo encontramos? ¿Nos lo puedes precisar, por favor? Sí, con gusto. En primera instancia habría que distinguir dos órdenes normativos. El orden federal, en particular el Código Civil Federal, y el orden local. En el orden local encontramos la legislación civil en todas las entidades del país, pero además existen una serie de leyes especiales, como en el caso de la Ciudad de México, la Ley de Responsabilidad Civil para la protección de la vida privada, del honor y la propia imagen, y esta última ley regula en particular el daño moral derivado del abuso del derecho a la información y del derecho a la libre expresión. ¿Por qué es importante esta distinción? Porque cada orden normativo tiene un ámbito de aplicación distinto. Entonces, en cada caso en particular, es importante que los abogados, los jueces, desde luego los afectados, sepamos distinguir cuál es la ley aplicable al caso concreto, porque no existe una uniformidad en todos los regímenes jurídicos. Por ejemplo, aunque la mayoría de las legislaciones prevén la autonomía del daño moral frente al daño material, y del mismo modo prevén una autonomía respecto a la cuantificación del monto del daño moral, esto no existe en todas las legislaciones. Todavía hay algunas que mantienen la regulación anterior, es decir, que requieren que haya un daño material como condición para que se pueda condenar un daño moral. Lo mismo ocurre respecto del monto del daño moral. Hay una serie de legislaciones que establecen que el daño moral solo puede ascender a un máximo de una tercera parte de lo que implique el daño material. Entonces, de esta manera, para resumir la pregunta, es importante distinguir estos órdenes normativos en función de los sujetos involucrados, en función del ámbito territorial del cual estemos hablando, para determinar el tipo de sanciones y también los requisitos que en cada caso exija cada orden normativo para la procedencia de una acción de daño moral. Eso es. Cuando mencionabas esta legislación novedosa, recuerdo que se dio en forma paralela a la derogación de algunas figuras delictivas, como era el delito de calumnia o de difamación, que estaban reguladas en los códigos penales. Exactamente. Lamentablemente hubo una serie de casos que afectó a periodistas, a una serie de personas que en ejercicio del derecho a la información y de libertad de expresión fueron acusados penalmente. Entonces se consideró que el equilibrio ideal entre estos dos derechos, el de la libertad de expresión y libre información, y por otro lado los derechos de personalidad como el honor, la reputación, no debían ser regulados por el ámbito penal, sino por el ámbito civil. Y por eso justamente el día en que se derogan estos tipos penales, se incluyen expresamente en la legislación civil
para que sea el vehículo legislativo que equilibre ambos derechos. Eso es, perfecto. Oye, Claudia, ¿qué tiene que hacer una persona que se siente afectado en sus sentimientos, en su honor? Digamos, yo he sufrido un daño moral. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo construyo mi caso? Bueno, primero ir a ver un buen abogado para que te vaya guiando. Sí. Evidentemente hay que demostrar que hubo un hecho ilícito y que este generó un daño moral. ¿Cómo se demuestra el daño moral? Bueno, pues no es tan fácil, porque estamos hablando de sentimientos, pues, hay gente que tarda muchos años en darse cuenta, por ejemplo, que fue víctima de violencia familiar. Ajá. Y ahí hay un daño moral muy importante, o lo que ahora se conoce como la alienación parental, que Ajá. es cuando uno de los padres convence a los hijos de que el otro padre, el otro progenitor, es una mala persona y los ahuyenta y los hace afines a este. Ajá. Esto se llama alienación parental, ¿sí? Y también genera un daño moral muy fuerte. Y hay muchos, ¿no? La muerte, la pérdida de un miembro en un accidente automovilístico, que quedes lastimado. ¿Cómo se puede determinar el daño moral? Que te quede una cicatriz en la cara. ¿Sí? Normalmente con una pericial en psiquiatría o en psicología, dependiendo un poco de la profundidad del tema, ¿no? Normalmente, bueno, más bien siempre. Ahora, la Corte ha dicho que cuando se trata de la pérdida de un familiar, que cuando se trata de la pérdida de un ser humano que es cercano, como un hijo, un padre, un hermano, en fin, no hay que demostrar el daño moral. Es intrínseco a la pérdida, Ajá. ¿no? Sin embargo, bueno, yo como litigante, de todas maneras voy a ofrecer mi prueba pericial. En este caso que hablábamos hace rato, todas las pruebas periciales, la de la actora demandada y la tercera, fueron contestes. Yo no sé ni siquiera por qué hubo una prueba tercero, en discordia, un perito tercero, si las otras dos eran afines. Todos dijeron que los padres de este muchacho tenían un profundo daño moral, ¿sí? Ahora, el daño moral, la calificación del daño moral no va en la misma proporción de la compensación económica. No sé si me explico. No por todas las personas que fallezcan, que tengan la pérdida de un familiar, se va a hacer la condena por la misma cantidad. Ajá. Porque eso dependerá de la situación económica de la parte responsable. Ajá. Y entonces la ley lo que se señala es, primero, ¿cuáles son tus derechos lesionados? Segundo, que estos sean producto de de la conducta ilícita de un tercero, Ajá. que puede ser persona física o moral o varias personas. Por ejemplo, el caso del bullying en las escuelas, Ajá, claro. Son varias personas y a veces los maestros, como en el caso que la Corte resolvió hace poco, habían ocultado ese bullying a los padres, o sea, habían sido partícipes de él. Después tienen que demostrar la capacidad económica de la responsable. Y erróneamente el Código Civil habla de la capacidad económica de la víctima. Esa es una disposición discriminadora, porque no le duele más a un rico que a un pobre. Claro. Pero sin embargo, tienes que ofrecer tu prueba pericial en trabajo social para acreditar cuál es la capacidad económica, porque dice la ley, maldice la ley, que no se va a enriquecer a la persona con una indemnización. ¿Qué quiere decir enriquecer? 1 millón de pesos puede enriquecer a uno y a otro ser simplemente una cantidad no despreciable, pero que nada, en nada mejora su situación económica. Ajá. O sea, también depende de la persona, ¿no? Entonces, ahí y la otra cosa es que tiene que tomar el juzgador las demás circunstancias que rodean al caso. Si tiene que atender cómo fue el hecho ilícito, si tuvo una conducta intencional, o si fue un accidente, fue una conducta omisión o una acción, todo eso lo tiene que considerar y así se puede demostrar el daño moral. Entonces, para que haya daño moral, una demanda, primero tienes que poder acreditar la afectación. Ajá. ¿Sí? Me quedo todavía con alguna inquietud respecto del tema de la evaluación. Evaluar un daño material es relativamente sencillo porque a fin de cuentas son las técnicas de evaluación, sí, de costo de reposición o valor de uso, en fin, es más o menos sencillo. Pero me preocupa, es decir, no acabo de entender
¿cómo fijar el valor con lo que se restaña un sufrimiento moral? Entiendo que el juez tenga que tomar en cuenta la situación económica del que ha causado el daño, porque no le va a pedir que repare una cantidad que está fuera de todas sus posibilidades, pero no entiendo cómo tenga que tomarse en cuenta también la situación económica de la víctima. ¿Qué tendría que hacer el juez para fijar estos montos? Tal como lo dices, determinar el daño moral no es a través de una regla matemática. La Suprema Corte y todos los jueces así lo han establecido en una serie de ejecutorias por razones obvias. No existe una pericial evaluación como es en una cuestión material, sino que debe resolverse conforme al caso concreto. Y eso desde luego plantea problemas muy complejos en donde sin duda, y yo no he visto que así ocurra, ningún juez coincide con otro en tratándose del mismo tema. En el caso de la ejecutoria 30 del 2013 que estamos comentando, la cuantificación que llevó a cabo el juez de primera instancia es muy diferente a la del tribunal de segunda instancia, y esta última o las dos son muy distintas de la que emitió la Suprema Corte de Justicia. Ese es el caso claro de cómo frente al análisis de un mismo daño moral, diferentes juzgadores llegaron a una conclusión disímbola. Totalmente distinta. Por eso la ley, de manera muy genuina, en este caso le da la discrecionalidad al juez de revisar el caso concreto. Y volvemos al tema, tiene que analizar los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, si hay una culpa leve, una culpa grave, si hay un dolo. Desde luego también tiene que revisar la capacidad económica de la víctima, porque aquí iniciamos, digamos que, a tocar el tema que ya adelantábamos. El daño moral implica, por un lado, el derecho a una justa indemnización, pero también tiene que conllevar una sanción al responsable. Por eso es importante tomar en cuenta qué sanción económica realmente tendría ese carácter para el responsable, porque de lo contrario habría casos en donde al victimario le resultaría barato cometer un acto ilícito frente a la víctima. Digamos que tristemente en términos económicos, alguien podría hacer cuentas matemáticas y decir, a mí me conviene el acto ilícito, porque al final... quiero ofender y me va a costar 100,000 pesos, los pago. De acuerdo, vayamos al caso concreto. En términos de la Ley de Responsabilidad Civil del Distrito Federal, en tratándose del abuso del derecho a la información y la libertad de expresión, la sanción que prevé la ley son 350 días de salario mínimo, 25,000 pesos. 25,000 pesos. Alguien podrá decir, a mí me conviene insultar a una persona y anticiparle el cheque de 25,000 pesos. Como hacía Manuel Valdés, ¿no? El loco Valdés, cuando soltaba una de sus bromas fuertes, y decía, va la multa, ¿no? O sea, pago la multa, pero suelto mi broma. Bueno, es un poco parecido, ¿no? Sí, sí. Exacto. Entonces, esto es lo complejo de la cuantificación del daño moral. Por eso la ley termina señalando que también hay que tomar en cuenta las circunstancias del caso concreto. A ver, déjenme hacerles una pregunta. Cuando estamos hablando del daño moral, ¿qué es lo que estamos buscando con la indemnización? ¿Restañar la ofensa?